Bueno, supuestamente está copiando. Está... Bueno, entonces, secuenciar entonces es conocer simplemente el orden en el que se encuentran los nucleótidos que componen un ácido nucleico, ¿sí? El método que vamos a ver hoy es el método de Sanger. Hay otros métodos, pero todo el desarrollo de la secuenciación posterior se basó en el método de Sanger, que se basa en el uso de la ADN polimerasa para sintetizar cadenas de ADN con una terminación específica. Esta terminación específica se produce gracias a que en la reacción, ahora vamos a ver en detalle cómo, se usa, además de dinucleótidos trifosfato, los llamados dideoxinucleótidos trifosfato, que la diferencia principal es que no tienen ese oxidrilo tan importante en el extremo 3', que es necesario para que la polimerasa pueda incorporar el nucleótido que le sigue mientras se extiende la cadena, mientras hace la polimerización, ¿sí? Mientras se extiende la cadena. Entonces, eso evita que la cadena continúe y la secuencia termina donde se incorpora uno de estos dideoxinucleótidos trifosfato. Ahora vamos a ver cómo. ¿Sí? La estrategia del método entonces era, originalmente, hacer 4 reacciones distintas, donde había un molde, simple cadena, ¿sí? En este caso, a diferencia de lo que es la PCR, si bien hay un ciclado de temperatura, acá lo que ustedes obtienen es la secuencia de una sola cadena, ¿sí? Por lo tanto, se usa un primer que es complementario a la cadena de la secuencia que ustedes quieren saber, ¿sí? Y que en ese entonces estaba marcado por una marca que en ese entonces se usaba material radioactivo, ¿sí? No había otra cosa para marcar, entonces se usaba radioactivo marcando el primer. También se usa una DNA polimerasa, los DNTPs, en una concentración bastante alta. Esto se divide en 4 tubos, y a cada tubo se le agrega, lo que recién les decía, un dideoxinucleótido correspondiente a cada una de las bases, ¿sí? Por separado. Como hay mayor concentración de DNTPs que NTPs, entonces la polimerasa va a ir incorporando, siguiendo el molde a partir del primer, va a ir incorporando nucleótidos de los nucleótidos trifosfato hasta que por azar, en lugar de arreglar en este tubo, en lugar de en la posición en que el templado les indica que tiene que incorporar una A, en lugar de agarrar un nucleótido trifosfato, agarra por azar un dideoxi ATP, ¿sí? Entonces, como no tiene el oxidrilo que necesita, entonces la reacción termina ahí. Y yo obtengo un fragmento de este tamaño. En otra molécula, porque ustedes ponen muchas moléculas, en otra molécula puede que por azar, en lugar de estar el dideoxi ATP incorporado acá, lo incorpore más adelante, o en otra más adelante, y así también con G, con T y con C. Entonces lo que obtienen es, en cada uno de estos 3 tubos, una mezcla de fragmentos de DNA de distintos tamaños con igual terminación. Tienen un tubo todos terminados en A, todos en G, en T y en C. ¿Sí? ¿Cómo separo estos fragmentos? Bueno, por electroforesis en gel de poliacrilamida. Si ustedes se preguntaban en el TP2 cuando Fabi les mostró geles de agarosa y geles de poliacrilamida, bueno, ya vimos en PCR que los geles de agarosa, por ejemplo, se utilizaban para determinar
si el tamaño del fragmento era el que tenían que amplificar, y cómo había funcionado en cuanto al rendimiento de masa, de cantidad de masa, haciendo una electroforesis en gel de agarosa. Bueno, en este caso se utiliza la electroforesis en gel de poliacrilamida, porque la poliacrilamida tiene una malla más cerrada y permite separar fragmentos hasta que se diferencian hasta en una base, ¿sí? Si yo puedo separar fragmentos que difieren en una base, entonces puedo identificar cuál es la secuencia. Entonces, viendo en más detalle lo que les decía recién, si en celeste se muestra el molde, ¿sí? Aquí está el primer que aparea y que está marcado con el reactivo, la polimerasa, los DNTPs, y por ejemplo este tubo tiene un dideóxido nucleótido GTP, entonces a partir del primer incorpora la base siguiente, que es una A, y después tienen que incorporar una G, y por azar en lugar de tomar deoxi-GTP, toma dideoxi-GTP, y entonces este fragmento termina acá, ¿sí? Y en otra molécula, en lugar de tomar el dideoxinucleótido, tomó el deoxinucleótido, y siguió, e incorporó por azar en esta posición, y así sucesivamente. Entonces toda esta mezcla se separa, como les decía recién, en un gel de poliacrilamida. Y tengo que sembrar en cada carril del gel, tenía que sembrar las 4 reacciones en el orden un orden definido, que tenía que saber qué orden era, ¿no? Para cada una de las 4 reacciones. Así se veían los geles en ese entonces, cuando por la marcación radiactiva lo que se hacía era exponer una placa radiográfica, como el radiactivo emite luz, la vela donde hay marca, y entonces se veía estas bandas. Cada una de estas bandas difieren en tamaño de una base, ¿sí? Entonces lo que se hacía era empezar a leer desde abajo, que son los extremos más chicos, que son los fragmentos más chicos. Como bien saben, los fragmentos más chicos son los que más corren en el gel, y así es como se iba definiendo la secuencia, ¿sí? Uno empezaba desde más abajo. ¿Cuál es la primera banda que se ve? La más pequeña. Corresponde al tubo que tenía el dideoxinucleótido correspondiente a una T. Entonces, la primera base de esa secuencia es una T, ¿sí? La segunda, aquí no se ve muy bien, pero era una A. La tercera, una T, ¿sí? Y así, G, ¿sí? Así es como se hacía anteriormente. Imaginen que leer todo esto se hacía a mano, y por esto estas secuencias eran muy cortas. En general no se podían leer más de 100, 150 pares de base, ¿sí? Actualmente, y ya hace muchos años en realidad, el método de Sanger se automatizó, y eso es lo que dio origen a lo que se llama secuenciación de primera generación, ¿sí? Lo que permitió la automatización del método de Sanger fue el desarrollo de fluorocromos, ¿sí? Los fluorocromos son, como ya saben, moléculas que cuando son excitadas a cierta longitud de onda, emiten luz de distintos colores, ¿sí? Según qué fluorocromo sea. Estos fluorocromos permitieron marcar a los dideoxinucleótidos con distintos colores, como está indicado acá, ¿sí? Un color distinto para cada una de los 4 dideoxinucleótidos. También se mejoró las polimerasas, que eran más estables, por lo tanto se podían obtener secuencias más largas, y esta marcación por colores permitía que yo realizara toda la reacción en un solo tubo, ¿sí? Porque ahora podía diferenciar a cuál pertenecía cada uno de los fragmentos marcados, terminados en cada una de las 4 bases. Eso quiere decir que podía
ver una secuencia en un solo carril de gel, ¿sí? En un principio se usaban geles de 2 dimensiones, como Nombre, Federico, pero me dicen Mr. Timbreo. de 2D, pero después se hizo también electroforesis capilar, es decir, en un solo capilar que contiene el gel, ¿sí? Y por el que se siembra la muestra, y después al final de ese capilar hay un detector que lo que hace es detectar la absorbancia que corresponde a cada uno de los 4 colores con el que están marcados los dióxidos nucleótidos. Eso es interpretado por una computadora. La computadora hace un gráfico que se llama que es un gráfico que muestra la señal para cada color, ¿sí? Con el tiempo. Como hay un color definido para cada base, se puede asignar a cada pico una base y así definir la secuencia. Este tipo de gráficos es lo que se llama cromatograma, que es lo que ustedes van a analizar en el TP de hoy, ¿sí? Y la idea del TP es que ustedes vean y se familiaricen con los programas de cromatogramas, ¿sí? Y que vean algunas de las cosas que se pueden analizar en los cromatogramas. Un buen cromatograma tiene esta forma, ¿sí? Donde hay picos de buena altura que van hasta el fondo, o sea, hasta la línea base, ¿sí? Donde tienen una separación equidistante de unos de otros, ¿sí? Y no hay problemas para leer bien y definir bien cuáles son las bases que corresponden a cada pico. Perdón, a eso, a la asignación de bases para cada pico, es lo que van a ver en los programas que se llama base calling, ¿sí? Hay algunos cromatogramas que no son tan lindos y que tienen un poco de ruido, pero que todavía son bien definibles las secuencias, ¿sí? Y tienen como si fueran otro cromatograma superpuesto. Hay algunos que tienen mucho ruido, que ya tienen cromatogramas así, donde ya se empieza a confundir la lectura. Las posibles causas de estos ruidos es la superposición de secuencias, es decir, que yo en lugar de estar leyendo una sola cadena, estoy leyendo otra, quizás, y lo que puede haber pasado, una de las causas más comunes para que esto pase, es que el primer que yo elegí para hacer complementariedad, en realidad no es muy bueno y está haciendo complementariedad en alguna otra región, ¿sí? Entonces se están leyendo 2 regiones distintas de la cadena, y por eso es que los picos aparecen superpuestos. Y en algunos casos esa secuencia ya, si el ruido es muy grande, ya no es confiable como para asignar una base a cada pico, y por lo tanto no permite la identificación de la secuencia, ¿sí? A veces hay errores en eso que les definí como el base calling, que pueden encontrarlo, por ejemplo, cuando la secuencia queda mal espaciada, ¿sí? Como es en este caso, en que el programa en realidad lo puede interpretar bien, pero ven que no hay una separación equidistante entre los picos, ¿sí? O a veces esa separación es más notable, entonces el programa interpreta que aquí debería haber alguna base que no logra identificar, entonces incorpora como no sabe a qué base corresponde, incorpora una N, o a veces pasa que ve que hay una mala separación y asume, por ejemplo, en este caso hay un pequeño pico negro que podría ser que es el color asignado por una G, entonces como hay un mal espaciamiento, incorpora una G que probablemente no sea real. Entonces estas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque cuando uno
secuencia tiene que mirar siempre la secuencia para ver que después con lo que va a trabajar siguiente no tiene este tipo de cosas, que en realidad no es una mutación que incorporó, por ejemplo, la polimerasa, si esto es un producto de amplificación de PCR, o no es una mutación en un gen, no es una mutación real, sino que es un error de secuenciación justamente. A veces se ven superposiciones, cuando las superposiciones son de picos que tienen igual tamaño, no puede asignar un valor y entonces pone una n, porque el programa normalmente pone la base, asigna al pico más alto la base que le corresponde. ¿Sí? Si alguno de estos picos fueran más alto, probablemente hubiera decidido asignarle una base. Este tipo de superposiciones son muy típicas cuando yo estoy secuenciando productos de PCR que amplifica a partir, por ejemplo, de un gen, de un organismo diploide, y resulta ser que es heterocigota para esta base, ¿sí? Como los premios van a pegar en las dos copias de este gen, de cualquier organismo diploide tiene dos copias del material genético, entonces los heterocigotas se ven de esta forma. Es importante que sepan esto ahora, pero si buscan bibliografía pueden encontrar que la explicación es este tipo de cosas. También tienen que considerar que lo primero que uno hace es ver cómo es la resolución. Les mostré antes una buena resolución, que cuando los picos son dentro de todo angostos y bien separados, a medida que va avanzando la secuencia y el gel va perdiendo resolución, porque no es eterno, los picos se van viendo más anchos, y eso es la resolución, es una resolución media, y van a ver que tanto al principio como al final de las secuencias, en general la resolución es mala, y uno ya cuando ve picos de este estilo, muy anchos, donde no puede diferenciar bien si hay dos bases o es un pico ancho simplemente, entonces dice que la resolución es mala y este tipo de secuencias ya no es confiable, ¿sí? Entonces, los ejercicios que tienen, lo que está en la guía que tienen que hacer es intentar usar estos programas que son gratuitos. El Finch TV es el mejorcito, el que más usamos, pero también está el Chromas. El 4Pix es para la gente que tiene Mac, es la versión de Mac libre. Lo que ven es este tipo de... Ahora igual voy a abrir una secuencia para que lo vean, pero lo que quiero que vean y manejen, por lo menos por ahora, son estos botones que les permiten deslizarse por la secuencia y les permiten aumentar la separación entre los picos o el tamaño de los picos, ¿sí? Y que vean cosas como esta, por ejemplo, que es lo que les decía recién, que al principio de la secuencia no hay mucha resolución, ¿sí? También les puse en la carpeta de cromatogramas la imagen en PDF de lo que es la secuencia, para que si quieren usarla en el informe y marcar las cosas que encontraron raras, ¿sí? Los puedan hacer en estas imágenes. Lo que me interesa es que busquen la explicación para este tipo de cosas, ¿sí? Acá se ve baja resolución, en el otro caso se ve que también se va perdiendo resolución, ve que los picos ya no van hasta abajo y se ven como ensanchados. Acá también hay baja resolución, eso es lo primero que se tienen que fijar. Después si hay ruido o no, como en este caso que sí hay mucho ruido. Si ven este tipo
de cosas que son interpretadas como un doblete, pero que no, en realidad no está bien definido. Un doblete tiene que bajar y volver a subir, no tener este tipo de estructuras, que puede ser un problema de la secuencia, sí, puede ser un problema del primer, pero lo que quiero es que investiguen a qué se puede deber este tipo de cosas. También pueden haber superposiciones o compresiones por estructuras raras del DNA, o simplemente por un problema también del primer. Les quería mostrar, a ver si puedo. Les quería mostrar cómo se abre una secuencia, a ver si puedo. ¿Se ve ahí? ¿Se puede ver? No. ¿No se ve? Yo sí Sí, veo, acá se ve. ¿Ven el Finch TV? Sí, Sí, se sí, ve. yo lo veo. Sí. Ok. Ok, abramos una, por ejemplo. ¿Sí? Con los botones que pueden jugar, que les decía, es este que se puede correr toda la secuencia. Este que se corre la altura. Este que se corre el ancho. Y lo que quiero que vean es definir desde dónde hasta dónde tomarían como secuencia confiable según la resolución. Y después, si ven cosas raras, este está muy bien, por ejemplo, no tiene nada raro, pero si ven cosas raras, que traten de buscar una explicación. Yo les di la explicación del ruido, que es básicamente que el primer pega en algún otro lado y están entonces leyendo, haciendo dos lecturas en realidad. También hay otras explicaciones para cuando se juntan los primers, que son regiones de compresión por la estructura del templado que están usando. Pero básicamente lo primero que uno hace es definir la calidad del cromatograma antes de seguir adelante, ¿sí? El Finch lo que tiene bueno son estas barritas de arriba que les indica cómo es la calidad de la secuencia, ¿sí? Fíjense que a medida que yo avanzo, ¿sí?, que voy perdiendo resolución, si tengo alguna duda, el Finch me está diciendo acá la lectura no es buena y por lo tanto no es confiable, ¿sí? Entonces, uno puede así definir de todo el resultado que obtiene de secuencia, hasta dónde es confiable y es de buena calidad, ¿sí? Abramos otra para que vean. La 4, por ejemplo. Justo abrí una que también está buena. No. Creo que esta está fea. Bueno, esta por ejemplo, ven que tiene mucho ruido y tiene poca resolución. Bueno, acá claramente son varios productos y por eso es que se afecta tanto la calidad de la secuencia. Una secuencia de este estilo uno normalmente no la usa para seguir trabajando, ¿sí? Lo que hace es elegir otro primer o asegurarse de que el templado que está mandando a secuenciar esté bien purificado, ¿sí? Lo que les quería, bueno, en la guía que yo les di tienen varios ejemplos de qué cosas pueden andar mal, ¿sí? Y también tienen los links para que consigan más información sobre otros ejemplos de cosas que pueden ver mal en un cromatograma.
Una vez que uno tiene un cromatograma que es de buena calidad y donde no ve cosas raras, ¿sí? Que de hecho estos cromatogramas ahora no es importante que lo sepan, pero estos cromatogramas se pueden también editar, ¿sí? Si yo veo que hay un error de secuenciación que es claro para mí, porque ya conozco la secuencia, porque a veces el programa se equivoca, y por ejemplo, si acá en lugar de asignar una T, asigno otro canal, bueno, yo puedo parar acá y cambiar la base, ¿sí? Por ejemplo, y poner otra base, ¿sí? Eso es para editarlo. Ahora no es importante que lo sepan, pero sí es importante que empiecen a manejar estos programas porque son los más usados ahora para analizar cromatogramas. Lo otro que tiene el Finch TV y que lo pueden usar, que es el paso siguiente, ¿no? Una vez que yo chequeé cuál es el cromatograma que es de buena calidad, tengo que estar seguro de que lo que mandé a secuenciar es lo que yo quería y es la secuencia que yo quería. Entonces lo que uno hace para corroborar eso es un análisis de lo que llaman BLAST, o lo que es lo mismo, que es un alineamiento con secuencias de bases de datos, que es lo que se llama ir al BLAST, hacer BLAST en el BLAST N, con esa link del, eh, del Finch TV, lo pueden hacer directamente, si no pueden copiarlo y verlo. Les voy a BSB, el BLAST. ¿Alguien puede ver el BLAST? Sí, sí, se ve. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, esto es a lo que le lleva directamente el Finch TV cuando hacen así BLAST directamente, pero si no, si usan el Chroma, que no lo hace, o algunos pueden copiar la secuencia y después van a la página del BLAST, que es esta dirección, o si no, después se las envío. Después les voy a mostrar cómo son las posibilidades para hacer BLAST, pero lo más básico que uno hace es lo que se llama el BLAST-N, que es la comparación en nucleótidos, ¿sí? Contra bases de datos en nucleótidos también. Es nucleótido contra nucleótidos. Uno puede acá elegir qué base de datos quiere usar. Hay algunas que ya están definidas, ¿sí? Si sé que es una secuencia humana, puedo ir directamente a la secuencia, a la base de datos que está ya curada con solo secuencias humanas. Si es algún otro organismo, los puedo incluir acá, puedo incluir el organismo o puedo excluirlo también. Si uno no lo quiere hacer específico, lo puede hacer como que compare directamente a la colección completa de nucleótidos que haya en la base de datos. Después se elige, si yo no estoy segura de la homología, o porque estoy buscando un gen homólogo, y no sé qué grado de homología tiene en algún otro organismo, puedo darle que baje, que sea menos estricto la búsqueda. Si no, le pido que solo busque, o solo me muestre, mejor dicho, las secuencias que son altamente similares. Les doy la orden que haga BLAST, la página se va a ir actualizando, y después lo que les muestra es una lista de las secuencias que dieron con la mayor homología. Lo que uno se fija cuando hace un BLAST
es lo que se llama el I-value. El I-value es una probabilidad de que esta comparación que se hace haya resultado del azar, ¿sí? Cuanto este valor es 0 o muy negativo, quiere decir que la probabilidad de que esa homología sea por azar es 0 o es muy, muy, muy baja. Entonces quiere decir que es buena la probabilidad de que lo que yo secuencié sea lo que acá está identificado, ¿sí? En general uno lo que hace es ir a la primera, que es la que tiene el I-value mejor, en este caso es 0, ¿sí? Y lo que me muestra es la comparación, ¿sí? Donde el query es la secuencia que yo incorporé, que secuencié y que incorporé aquí para la búsqueda, y el subject es la secuencia que encontró que más se le parece. Donde hay un espacio que no tiene, acá por ejemplo parece que hay, en mi secuencia hay un mismatch, o sea, acá hay un espacio en mi secuencia, quiere decir que la secuencia subject no tiene una inserción, o mejor dicho, mi secuencia tiene una deleción aquí, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque esto puede ser, sobre todo al principio de mi secuencia, y que yo no le quité esa parte que era de baja resolución, y esto puede ser porque la secuencia no es buena en esta región y es baja de la resolución, entonces es un error de secuenciación y no una mutación real. Eso es importante que se haga este tipo de análisis con secuencia que tiene buena resolución, para que no surjan estas cosas que uno puede identificar y asignar como una mutación cuando en realidad no lo es. Sobre todo cuando uno está queriendo comparar secuencias que levantó por PCR y que después va a usar, por ejemplo, para expresar una proteína recombinante, tiene que asegurarse de que no haya mutaciones con respecto a la secuencia del templado que está en la base de datos, ¿no? En este caso, si tenemos curiosidad de qué es, si se fijan el número, este número de subject es muy grande porque la hizo homóloga a una secuenciación de un cromosoma, ¿sí? Si yo quiero ver de qué se trata esto, voy al ID de la secuencia. ¿Se sigue viendo? Sí, sí, se ve. ¿Se ve? Perfecto. Sí, sí, se ve eso. Y bueno, sí, yo ya sabía que lo que había mandado a secuenciar era una proteína de Solanum lycospersicum, que es el tomate. Y lo que te da, lo que les da este tipo de información, que es la información que da el GenBank, es, bueno, la identificación, ¿sí? La definición de qué región es y de qué cromosoma. A veces le da también, si en caso de que sea una proteína, les da también dónde fue publicado, ¿sí? Este tipo de bases de datos, como las del BLAST, les da links a distintas otras bases de datos, como es el PubMed. Si ustedes hacen clic acá, les va a dar qué publicación, donde se describió esta secuencia, ¿no? Es importante que sepan hacer esto ahora, pero sepan que los pasos siguientes es identificar, bueno, yo mandé a secuenciar una proteína tal de tomate y quiero estar segura de que lo que levanté por PCR y que tenía el tamaño adecuado, bueno, ahora lo mandé a secuenciar y lo que primero que hago es identificar que verdaderamente es eso y no es una contaminación. Entonces ya me quedo tranquila y puedo seguir trabajando con esa secuencia. Esto no es necesario que lo incluyan en el informe, pero sí les quería mostrar qué es lo que se hace después, ¿sí? ¿Alguna duda de esto? Fíjense si pueden identificar la mayoría de las cosas que estén mal en los cromatogramas, y si hay alguna duda, las vemos
en la próxima, ¿sí? Más allá de esto, de identificar primero qué es lo que secuenciaron, no vamos a ir ahora porque no es el objetivo del TP. Quedé con mostrarles los diferentes tipos de blast que se pueden hacer. El que hicimos nosotros es el nucleotide blast, que como les dice acá es de nucleótido a nucleótido. También pueden hacer comparación de ustedes introducen una secuencia de nucleótidos y quiero que haga un blast X, que es lo que hace el software, es tomar esa secuencia y traducirla a secuencia de proteína en todos los marcos de lectura, ¿sí? Y hacer una comparación con bases de datos de secuencias de proteínas. Y así les da como resultado a qué proteínas se parecen. La otra es hacer, ustedes en lugar de tener una secuencia de ADN, ustedes quieren saber una secuencia de proteína, cuál es la secuencia de ADN, bueno, pueden poner la secuencia de proteína y el software hace la comparación con bases de datos de nucleótidos, y también puede hacer comparaciones de secuencias de proteínas contra bases de datos de secuencias de proteínas, que proteína directamente, ¿sí? Muy útil el uso de BLAST. Pero por ahora, para ustedes, sepan que lo que primero uno hace es comparación de este tipo, nucleótido a nucleótido, para corroborar que lo que estoy secuenciando es lo que verdaderamente quería obtener, ¿sí? ¿Alguna duda? No, yo no. ¿No? Este TP es más bien descriptivo, así que si tienen algún problema me pueden escribir y preguntarme sin problema. No sé, chicas, ¿algún otro día tomaron asistencia? Hola, Vani, soy Gaby. Sí, Gaby. Sí, yo fui anotando a los alumnos, pero hay algunos que no tienen el apellido puesto, entonces les quería pedir si igual en el chat se anotan con nombre y apellido una sola vez, que yo lo copio y después chequeo de nuevo con mis anotaciones. Sí, chicos, hagan eso, así pueden tomar asistencia. Gracias. Después, vieron que el programa cuando ustedes entran les pide que pongan su nombre. Estaría bueno que pongan su nombre y apellido, así Así es más fácil no tengan que hacer esto, claro. Claro, es más fácil para tomar asistencia. Pongan nombre y apellido, o el apellido. Ahí están escribiendo, bien chicos. Sí, estoy esperando que terminen, así copio todo una vez. Bien. Recuerden que otra vez que el informe del TP3, mándenmelo en grupo, ¿sí? Imagínense que son muchos y son demasiados como para tener que corregir informes individuales. Entonces, por favor, los informes en grupo y antes, como a más tardar el viernes, ¿sí? Después, chicos, otra pregunta que queríamos hacerles es, ¿todos revisaron la lista que volvimos a subir ayer con los grupos de TP?
si tienen los mails correctos, si hay algún error que nos hayamos vuelto a confundir, o si saben de algún compañero que ya no curse para darlo de baja en el grupo. Ya tuvimos algunos chicos que nos avisaron, pero ya que están ustedes acá queríamos preguntarles y que nos confirmen si estaba todo ok.